Vamos a empezar secando la superficie de las salchichas con un papel absorbente. Después las rebozamos en harina y les damos unos golpes para quitarle el exceso de harina. Una vez que hayamos terminado con todas las salchichas, les ponemos un palito de madera. En el bol vamos a mezclar todos los ingredientes secos: la harina de trigo, la harina de maíz precocida o maicena, la levadura, la sal en uno de los bordes para que no tenga contacto con la levadura, la pimienta y mezclamos. A continuación añadimos a la leche el huevo y lo mezclamos. Añadimos la leche a los ingredientes secos y lo mezclamos todo. Una vez que tengamos la mezcla lista, la dejamos reposar 10 minutos. Mientras, ponemos a calentar abundante aceite a 170 grados con el fuego medio bajo. Cuando haya reposado la masa, pasamos las salchichas por la mezcla y le retiramos el exceso de masa dándole vueltas. Una vez lista, la echamos en el aceite. Le vamos a ir echando aceite por encima para que se dore por todos los lados. Después de unos minutos ya está dorada. La sacamos y la ponemos sobre un papel absorbente. Y así con todas. Ya están todas las salchichas listas y tiene una pinta deliciosa. Ahí podéis ver cómo quedan por dentro. Hasta aquí mi receta de hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle me gusta y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Abajo en la descripción os dejo los enlaces para que me sigáis en las redes sociales. Un saludo y nos vemos en la siguiente receta.